Bueno chicos, me alegra saludarlos de nuevo. El tema que veremos hoy es la primera ley de Newton. Entonces, Newton nos decía que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si la fuerza neta que actúa sobre él es nula. ¿A qué nos referimos con esto? Primero, comenzaremos dando un repaso sobre el principio de la inercia. Quiere decir que la sumatoria de todas sus fuerzas va a ser igual a cero. Pero, ¿qué es una fuerza? ¿Qué es una fuerza? ¿Qué es una fuerza? ¿Qué es una fuerza? Vamos a decir que una fuerza es toda capacidad física que sea capaz de realizar un trabajo o movimiento. Ahora, ¿cómo lo aplicaríamos aquí? Esa es la razón por la que cuando vamos al doctor y nos dice que nuestro peso está dado en kilogramos, está errado, porque el peso siempre va a estar denotado por W y sabemos pues que una fuerza es una magnitud vectorial. Vemos pues que nos devolvemos a este tema de vectores y sabemos que el peso es aceleración por la masa. En la mayoría de los casos esta aceleración está determinada por la gravedad. Entonces, con esta botella llena de agua, este marcador y este pañuelo, y lo vamos a hacer en mi super mesa de laboratorio. Entonces, ¿qué haremos en este experimento? Tenemos un cuerpo sobre una mesa donde se le está aplicando una fuerza normal hacia arriba que contrapone al peso. Por eso este cuerpo está quieto, y si nosotros lo presionamos, pues podemos ver que el cuerpo no se va a mover. Esa fuerza normal se va a igualar con la fuerza que estamos ejerciendo. Aquí quiero llegar. Cuando un cuerpo no es capaz de vencer su fuerza de fricción, pues obviamente el cuerpo va a mantener en su reposo. Si nosotros le aplicamos una fuerza, miren cómo se va a mover la tela y se va a mover el tarro con agua. Pero si nosotros causamos ese momento de inercia indebidamente, el cuerpo no se va a mover. Después de haber visto estos dos experimentos, podríamos decir pues que en un cuerpo en reposo, la sumatoria de fuerzas sería igual a 0. Y que en un cuerpo en movimiento, la sumatoria de sus fuerzas es igual a la aceleración por su masa. Esto lo podríamos entender mejor pues, viendo ya los ejemplos, porque de aquí nos derivamos pues, las magnitudes vectoriales y podemos ver los componentes dependiendo de un diagrama de cuerpo libre que ya lo vamos a definir, donde podríamos tener sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y esto ya varía si es en reposo o es en movimiento. Ahora, para poder realizar un diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a trasladar el centro del objeto que queremos mover. Ese es el punto en el que nos tenemos que centrar. Tenemos que trasladar el centro del objeto que se va a mover. Entonces, este centro lo vamos a trasladar acá y sobre ese centro vamos a trazar un plano cartesiano. Sobre ese plano cartesiano vamos a trazar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Sabemos que el peso siempre va a ser una fuerza que actúa en el eje de la Y y hacia abajo. Entonces por aquí tenemos la fuerza W. Nos están diciendo que tiene un ángulo de inclinación, este señor que está arrastrando la caja a 200 Newton de 30 grados. Y que pues el vector fuerza tiene una magnitud de 200 Newton y este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora trasladé el diagrama de cuerpo libre para acá arriba porque voy a explicarles aquí cómo se hace la sumatoria de fuerzas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fuerza de rozamiento, las X hacia la izquierda, sumatoria de fuerzas en X, de una F de X a la derecha en X, y la fuerza en Y, que es la componente de la fuerza que ejerce este señor, y el peso W. Ahora, ¿qué nos están pidiendo en el punto A? Que hallemos cuáles son las fuerzas que tiene este tipo de diagrama. ¿Qué tipo de fuerzas tenemos? La que ejerce el señor, que sabemos que son 200 Newton. Tenemos el peso, que son 400,
Newton y ya. Entonces también tenemos fuerza de rozamiento, pero esa la tenemos que hallar nosotros, y tenemos las componentes en F de Y y en F de X. Si recordamos la teoría de los vectores, para poder hallar una de sus componentes, que estaría representando aquí el F de X y el F de Y, miren que es el mismo triángulo, gracias Pitágoras. Entonces decimos que A en X sería igual a la componente por el coseno del ángulo θ, sería este. Y lo mismo para la componente en Y, A de Y es igual a A por el seno del ángulo θ. Ahora, si trasladamos esto a nuestro ejercicio, entonces decimos que f de x es igual a f por el coseno del ángulo. Tenemos la magnitud del vector y tenemos el ángulo. Entonces sería 200 newton por el coseno de 30 grados. Y abajo exactamente igual. La magnitud del vector 200 newton por el seno del ángulo. Ya tenemos los resultados de las dos componentes de la fuerza F. Ahora, las pasamos para acá. 100 newton y 173,2 newton. ¿Qué nos falta? Hallar la fuerza de fricción. ¿Cómo se halla esta fuerza? Resulta que, como nos está diciendo el ejercicio, para que la caja se mueva con velocidad constante, debemos tener una sumatoria de fuerzas, como lo dice la ley, igual a 0. Pero entonces vamos a mirar, para poder hallar la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, en qué eje se encuentra. En este caso se encuentra en el eje X. Entonces necesitamos saber la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, por teoría, sabemos que para que esta fuerza no le gane a esta, ni la fuerza de la componente en X le gane a esta, y sean constantes, debemos saber que estas dos fuerzas tienen que ser exactamente iguales. Entonces, ¿qué tenemos de fuerzas en X? La fuerza de rozamiento es negativa porque va hacia la izquierda, más la fuerza, la componente de la fuerza en X, perdón, y es igual a 0. Tenemos esta fuerza. Para expresar fuerza de fricción decimos que la componente en X es igual a la fuerza de rozamiento. Cambia el signo, obviamente, y ya nos venimos a decir que la fuerza de rozamiento debe ser de 173,2 newton. Ahora, del mismo modo que lo hicimos en la sumatoria de fuerzas en X, lo vamos a hacer en la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a tomar solamente la línea de la Y y miramos cuáles son esos vectores que están influyendo sobre ella con sus respectivos signos. Entonces tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que siempre se contrapone a el peso positivo, porque va hacia arriba, más la componente de F en Y, y tenemos el peso negativo, que siempre va hacia abajo, igual a 0, porque no tenemos aceleración ni movimiento en ese mismo eje. Listo. Vamos a mirar, ¿qué tenemos de acá? El peso, pues nos lo están dando, la componente en Y ya la hallamos, y nos falta la fuerza normal. Entonces podemos decir que para despejarla, N es igual a el peso positivo, cambia de signo, menos la fuerza, la componente en Y. Entonces N sería igual a 400 newton menos 100 newton, ¿cierto? Porque siempre tenemos que restar bananos con bananos, perros con perros, vacas con vacas, y entonces decimos que la fuerza normal tiene un valor de 300 newton. Y con eso ya
hallamos todas las fuerzas que están afectando este movimiento. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier duda de un Newton me dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias.